El presidente de todos los colombianos y colombianas, Gustavo Francisco Petro Urrego, dejó sin argumentos a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Le recordó que recibirá un país con 5 millones menos de pobres y con cifras desmiente su relato de crisis. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero aseguró que recibirá un país en una situación grave, pero Gustavo Francisco Petro Urrego le respondió con uno de los datos sociales más contundentes de su gobierno. El mandatario afirmó que entregará una Colombia con 5 millones menos de personas en condición de pobreza y 2 millones menos de pobreza extrema, rechazando de manera frontal el discurso de crisis promovido por el Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y reivindicando lo que considera uno de los mayores logros de su administración. La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar después de que Abelardo de la Espriella realizara una transmisión por sus redes sociales en la que aseguró que asumirá el poder encontrando un país con una economía baja presión y una situación fiscal compleja. Lejos de aceptar ese diagnóstico, el jefe de Estado decidió responder con indicadores sociales que, según sostuvo, reflejan una transformación profunda en las condiciones de vida de millones de colombianos durante los últimos 4 años. A través de su cuenta oficial en la red social X, Gustavo Petro escribió un mensaje que rápidamente abrió un nuevo capítulo en el debate político sobre el balance del gobierno del cambio. Será cuestión grave que encuentre el país con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos, preguntó el mandatario. El presidente, cuestionando directamente la narrativa presentada por Abelardo Gabriel de la Espriella Otero sobre el estado en que recibirá el país, el presidente Gustavo Petro fue más allá y defendió el legado que, según afirmó, dejará al concluir su administración el próximo 7 de agosto. Eso es lo que recibe un país con reforma agraria, en industrialización y con muchísima justicia social, escribió el presidente de todos los colombianos y colombianas. Suscríbete a este canal Educando con la Verdad, deje tus comentarios, dale me gusta y comparta este video. Resaltando 3 de los ejes que han marcado su proyecto político y que, a su juicio, constituyen avances estructurales que deberán ser preservados por el próximo presidente. Abelardo de la Espriella, recibimos un país en una situación grave y no la vamos a ocultar. Voces y sonidos. Gustavo Petro le responde a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero por mentiroso y desinformador. Será cuestión grave que encuentre el país con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos. Eso es lo que recibe un país con reforma agraria, en industrialización y con muchísima justicia social. Espero que entregue el poder con un pueblo mejor que el que le entregué. Esta es la verdadera patria milagro de Gustavo Francisco Petro Urrego. La verdadera patria milagro de este gobierno de Gustavo Petro es sacar a cerca de 5 millones de colombianos de la pobreza. Patria milagro es recibir una inflación del 13% que la dejó Iván Duque Márquez y entregarla alrededor del 5%, con la economía creciendo nuevamente. Patria milagro es bajar el desempleo del 11,2% que la dejó Iván Duque Márquez al 8% y superar los 24 millones de colombianos con empleo.
Patria Milagro es convertir un campo abandonado en uno que hoy crece cerca del 8%, el mejor desempeño en décadas, bajar más del 30% el precio de los fertilizantes y reducir la inflación de los alimentos del 25% al 5%. Patria Milagro es hacer la mayor reforma agraria de la historia del país de Colombia, con más de 1,2 millones de hectáreas adjudicadas y gestionadas para campesinos y campesinas. Patria Milagro es reactivar la infraestructura como no ocurría en 30 años, intervenir más de 4.000 kilómetros de vías terciarias y ejecutar más de 20 billones en obras. Patria Milagro es crear 500.000 nuevos cupos en educación superior, reactivar y entregar cientos de sedes educativas y darle a la educación el mayor presupuesto de la historia. Patria Milagro es salvar la vida de miles de niños y niñas, reduciendo las muertes infantiles por salud y desnutrición de 6.700 a 4.300. Patria Milagro es traer de vuelta el tren, reactivar más de 500 kilómetros de red férrea y volver a mover carga por Colombia. Patria Milagro es recibir $1 cerca a 4.600 pesos que lo dejó Iván Duque Márquez y entregarlo alrededor de 3.400 pesos con una de las monedas más fuertes de la región. Patria Milagro es aumentar la renta de 2,5 millones de adultos mayores de 80.000 pesos que lo estaba dando Iván Duque Márquez a 223.000 pesos. Duplicar el salario mínimo, recuperar los recargos nocturnos, dominicales y las horas extras. Patria Milagro es que los soldados pasarán de ganar cerca de 300.000 pesos en el gobierno de Iván Duque a 1.750.000 pesos y que los médicos internos dejarán de trabajar gratis para recibir un salario mínimo. Patria Milagro es descentralizar la inversión con más de 50 billones para los territorios, llevar el turismo a cifras récord con cerca de 5 millones de visitantes extranjeros al año y cerrar brechas históricas llevando internet a miles de escuelas, colegios y alcanzando cerca del 80% de cobertura nacional. Van a extrañar a Gustavo Francisco Petro Urrego, el mejor presidente de toda la historia de Colombia. Se van a acordar de mí cuando empiecen a desmontar todo lo que hoy dan por hecho. Patria Milagro es sacar a 5 millones de colombianos de la pobreza. Eso hizo Gustavo Petro. Patria Milagro es haber recibido la inflación en el 13% y hoy tenerla en el 5%, estabilizando la economía y poniéndola a crecer. Patria Milagro es haber reducido el desempleo del 11.2% al 8% hoy y haber logrado que más de 24 millones de colombianos tengan trabajo. Patria Milagro es convertir un campo que estaba abandonado, sumido en la violencia, en uno que hoy crece cerca del 8%, que es el mayor crecimiento agropecuario en décadas en Colombia. Patria Milagro es bajar el precio de los fertilizantes en más del 30% después de recibirlos en el año 2022 por las nubes y haber reducido la inflación de alimentos del 25 al 5%, es decir, 20 puntos bajó el costo de los alimentos, haciendo más barata la comida de los colombianos. Eso sí es Patria Milagro. O Patria Milagro es hacer la reforma agraria más grande de la historia, con más de 1,2 millones de hectáreas de tierras ya adjudicadas y gestionadas para los campesinos colombianos, cuando antes solo recibían represión, glifosato.
Patria milagro es haber reactivado la infraestructura en Colombia como nunca pasó en los últimos 30 años, intervenir más de 4.000 kilómetros de vías terciarias, ejecutar más de 20 billones de pesos en obras de infraestructura para las regiones del país, como pasó con Gustavo Petro. Patria milagro es crear 500.000 nuevos cupos en la educación superior, entregar y reactivar cientos de sedes educativas y escolares y darle a la educación el presupuesto más alto de la historia. Eso sí es patria milagro. O patria milagro es salvarle la vida a miles de niños, reduciendo significativamente las muertes infantiles por salud, por desnutrición, de 6.700 que la recibió a 4.300. Patria milagro es hacer que vuelva el tren, reactivar más de 509 kilómetros de red férrea que estaban abandonadas y movilizar nuevamente por Colombia más de 180.000 toneladas de carga al año por tren. Patria milagro es haber recibido un dólar valiendo 4.600 pesos en 2022 y tenerlo hoy en 3.400 pesos y nuestra moneda es una de las más fuertes del continente. Eso sí es patria milagro. O patria milagro es que 2,5 millones de adultos mayores pasaran de recibir 80.000 pesos a una renta básica de 225.000 pesos. Patria milagro es duplicar el salario mínimo, que estaba en 1 millón de pesos, a 2 millones de pesos hoy. Recuperar también los recargos nocturnos, el pago de dominicales, las horas extras, para millones de trabajadores colombianos. Patria milagro es que los soldados de la patria, eso que la derecha dice que defiende, pasaran de ganar 300.000 pírricos pesos que ganaban con ellos a 1.750.000 pesos con Gustavo Petro y que los médicos internos que antes trabajaban gratis hoy reciban un salario mínimo. Eso es patria milagro. O patria milagro es descentralizar la inversión y ejecutar más de 50 billones de pesos en los territorios, llevando recursos a donde nunca antes llegaban. Patria milagro es hacer crecer el turismo. Está a cifras récord. Pasamos de 1,4 millones de turistas por año que se recibían en el 2022 a cerca de 5 millones de turistas extranjeros. Vamos para 6 millones de turistas extranjeros por año, convirtiendo a Colombia en el país de la belleza. O patria milagro también es llevar internet a miles de escuelas y alcanzar cerca del 80% de la cobertura nacional. Patria milagro es que ya no se roben esa plata, la plata del internet de los niños, como pasaba con el uribismo, y hoy se invierta en las regiones y se estén cerrando brechas históricas en la conectividad. Eso no es milagro, es el resultado del mejor presidente de la historia de Colombia, que es Gustavo Petro. Van a extrañarlo, van a extrañar a Petro. Cuando el fascismo empieza a destruir todo, van a extrañar a Petro. Se los digo hoy, en julio de 2026. Guarden este video, se van a acordar de mí. Patria. El mensaje concluyó con una frase que rápidamente comenzó a ser replicada por distintos sectores políticos y sociales. Espero que entregue el poder con un pueblo mejor que el que le entregué, escribió el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que es tu presidente y de todos los colombianos, dejando claro que el verdadero juicio sobre cualquier gobierno debe medirse por la calidad de vida de la población y no únicamente por indicadores macroeconómicos. La respuesta presidencial surgió luego de que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero presentara un balance preliminar del país que recibirá tras su posesión. Durante una alocución transmitida por plataformas digitales, el mandatario electo sostuvo que la deuda pública alcanzó los 763,6 billones de pesos, una cifra que, según explicó, representa un incremento cerca a 41 billones frente al cierre de 2025. También afirmó que la inflación permanece por encima de la meta fijada por el Banco de la República y aseguró que las actuales tasas de interés continúan afectando el acceso a vivienda y crédito para miles de colombianos. Sin embargo, Gustavo Petro optó por responder desde otro frente, poniendo el énfasis en los resultados sociales alcanzados durante su mandato. Para el presidente Gustavo Petro, la reducción de la pobreza constituye uno de los principales indicadores para evaluar el desempeño de un gobierno, pues representa millones de familias que lograron mejorar sus condiciones de ingreso y bienestar. El presidente Gustavo Petro
le habla a todos los colombianos y colombianas. Colombia es catalogada entre las 5 economías con mejor desempeño del mundo. Siempre la verdad aparece. La República escribió y publicó un anuncio: Colombia en el top 5 de las economías con mejor desempeño según el Economics. Las mejores economías del mundo según el Economics. Colombia está en el puesto 4. Precio de acciones, porcentaje, cambio anual, 3,3. Y abajo está España y Grecia. Y por encima de Colombia, en primer lugar Portugal, segundo lugar Irlanda y tercer lugar Israel. Y el cuarto lugar Colombia. El quinto lugar España y el sexto lugar Grecia. José Manuel Restrepo pide suspender nombramientos diplomáticos, pretende dejar amarrado el Estado. El presidente de José Manuel Restrepo, el vicepresidente de Abelardo de la Espriella, que también es su presidente, Gustavo Francisco Petro, le responde, y el presidente de todos los colombianos, porque José Manuel Restrepo es un hombre mentiroso y desinformador. Aquí está la magistral respuesta que le da el presidente Gustavo Petro a José Manuel Restrepo. Mi gobierno termina el 6 de agosto a las 12 de la noche. Cuando recibí el gobierno de Iván Duque Márquez, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Unos de los peores ministros de Hacienda que ha tenido este país de Colombia, uno de los peores exministros de Hacienda, José Manuel Restrepo, es más o menos es como si les devolviera el gobierno. Dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito. Les devuelvo la casa, pero no está simplemente pintada. El 6 de agosto esa casa tendrá 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos. Tendrán las mayores niveles de ocupación del siglo y con el mayor número de empresas privadas de la historia. Hemos realizado una buena reforma agraria y disminuido el número de hectáreas de hoja de coca. En la última medición mensual crecimos económicamente a 3,4%, elevamos la cobertura de educación superior en toda la juventud al 60% y desplomamos el hambre y tenemos la cuarta parte de la mortalidad infantil por desnutrición de la que recibimos. Bajamos las tasas de mortalidad infantil a un dígito y también la materna y la perinatal. Les devolvemos una casa con más vida que como la recibimos. Creo que los colombianos viven hoy mejor que como estaban cuando recibimos el gobierno. José Manuel Restrepo, el peor exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque Márquez, no lo dirá. Verá cómo lo que recibe es mejor que lo que dejó. Ahora vuelve a gobernar. Espero que Colombia que entreguen tenga más vida y bienestar que la que yo entrego. Ahí tienen su casa. Durante los últimos años, el gobierno del cambio ha insistido en que sus políticas sociales, el fortalecimiento de los programas de transferencias, la generación de empleo,
el aumento del salario mínimo, las inversiones en educación, salud y alimentación, así como las reformas orientadas hacia la redistribución de la tierra y el impulso de la producción nacional, han contribuido de manera decisiva a disminuir la pobreza monetaria y la pobreza extrema en el país. En ese contexto, Gustavo Petro, tu presidente, mi presidente y de todos los colombianos, reivindicó los avances de la reforma agraria, señalando que el país avanza hacia una mayor democratización del acceso a la tierra. De igual manera, destacó el proceso de industrialización que, según el gobierno, busca reducir la dependencia histórica de la economía colombiana frente a la extracción de materias primas y fortalecer la producción nacional como motor del crecimiento económico. La discusión refleja dos lecturas completamente distintas sobre el estado del país. Mientras Abelardo Gabriel de la Espriella Otero insiste en que encontrará una economía con supuestos desafíos fiscales y financieros, Gustavo Petro insiste que el balance debe incorporar y preponderar los avances sociales obtenidos durante los últimos 4 años y no limitarse exclusivamente a las cifras macroeconómicas. Ese intercambio también marca el tono con el que comenzará el proceso de empalme entre las dos administraciones, aunque ambas partes deberán coordinar la transición institucional. El debate público ya anticipa profundas diferencias sobre la interpretación de los resultados alcanzados por el gobierno saliente y las prioridades que tendrá la administración que entra. Por ahora, el presidente Gustavo Petro dejó un mensaje que resume la defensa de su gestión y que ha sido exaltada por múltiples sectores sociales en Colombia y el mundo. Más allá de las diferencias políticas, insistió en que entrega un país con millones de personas que salieron de la pobreza, con avances en justicia social, reforma agraria e industrialización, y expresó su deseo de que el próximo gobierno logre mejorar aún más las condiciones de vida de los colombianos, como fue siempre proyectado desde su propuesta política. Su respuesta convirtió las cifras sociales en el principal argumento para responder a quienes pretenden decir que Colombia llega al cambio de gobierno inmersa en una crisis. Suscríbete a este canal Educando con la Verdad, deje tus comentarios, dale me gusta, comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Abrazos para todos, adiós.